Habitación auxiliar número 2, observamos filo de borde esquinado metálico en muy buen estado. Observamos puerta metálica y marco metálico, puerta sin ningún tipo de abolladura, pintura en excelente estado. Acá observamos un muro con textura graniplas de color verde, verde agua, verde claro. Observamos guardaescobas completo. Detallamos nuevamente la puerta en relación a una copia de la llave. Llave funcionando de manera correcta, marco se observa y se detalla en buen estado con ninguna mancha o salpicaduras de pintura. Y observamos parte interna, funcionamiento del seguro funcionando de manera correcta. Seguro funciona correctamente. Observamos puerta interna del marco en buen estado, parte interna de la puerta en muy buen estado. Detallamos y observamos muro pintado color blanco, guardaescobas se observan completo, el punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Puntos eléctricos, eso se observa la tapa un poco manchada, o sea ya desgaste por el uso, pero en general en buen estado. Acá se observa una perforación, por demás se observa muro pintado. Observamos dos ganchos con su respectivo tubo cortinero y observamos una ventilación con marco metálico, vidrio en buen estado. El vidrio se observa un poco manchado, pero en general se detalla en muy buen estado. Observamos la ventana, asegurando de manera correcta, cierra correctamente y abre de manera correcta, abre en su totalidad. Vidrio se observa y se detalla como mencionaba, en buen estado, sin ningún tipo de papel adhesivo. Y el gancho y el tubo cortinero se observan y se detallan en muy buen estado. Tenemos un muro con 4 perforaciones, observamos y detallamos muro. Guardaescobas se observan completos, muro pintado color blanco. Observamos sus perforaciones. Acá tenemos 2 de ellas y al costado derecho tenemos otras 2, 4 perforaciones en total y observamos en la parte superior una grapa. Por demás se puede observar muro en buen estado. Tenemos muro pintado color blanco, se observa el cableado saliendo del muro, observamos una tapa ciega y se observa una perforación. Punto eléctrico se observa con su tapa en buen estado, guardaescobas completos. Detallamos el punto eléctrico. Detallamos los demás, guardaescobas completos, muro con una sola perforación que es esta que detallamos y se observa el cableado saliendo de la parte superior del muro. Observamos asimismo la regleta, la tapa ciega redonda que mencioné anteriormente. Muro pintado color blanco, 2 perforaciones en la parte superior. Observamos las perforaciones. Parte superior tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado. Filos y bordes de muro sin golpes, desportilladuras o abolladuras. Tenemos enchape de piso en muy buen estado, cerámica en buen estado, bolichas completas. Enchape de piso en muy buenas condiciones. No se encuentra partido, vencido o fisurado. Enchape de piso completo. Enchape de piso se observa completo. Tenemos una cubierta en cielo raso, se observan unos detalles, algunas partes un poco despegadas, por demás se observa completo. Cubierta completa, se observa una lámpara con bombillo, el cual se evidencia funcionando de manera correcta. Closet, carpintería lateral se observa en buen estado, parte inferior se observa en buen estado, el respaldo se observa carpintería,
en buen estado. Tenemos parte frontal, carpintería en buen estado. En la parte inferior se observa algo de deterioro. Se observan restos de comején en la parte inferior. Observamos puerta deslizando correctamente. Se observa el detalle que mencionaba. Por demás, la carpintería es sin humedad. Costado derecho, parte inferior, también se observa el mismo detalle. Carpintería en la parte interna en buen estado. Saliendo de la habitación número 2, observamos enchape del piso del área del patio. El enchape del piso es cerámica completa, se observa con algunas manchas de desgaste por el uso. Guardaescobas se observan completos, guardaescobas no se encuentran partidos, vencidos o fisurados. Detallamos el enchape. Tenemos parte interna de la reja que mencionaba anteriormente y muro con textura graniplas, al mismo color del anterior, color verde claro. Textura graniplas en buen estado. Observamos la reja o la ventilación del área de la cocina sin ningún tipo de vidrio o acrílico. Filos y bordes de muro con esquinero en pasta en muy buen estado. Textura graniplas, se observa y se detalla en buen estado. Una barra para acceso a la lavadora, para posicionar la lavadora, se observa en buen estado. Se observan enchape de muro con dos referencias diferentes, con diferentes referencias. Se observa enchape de muro con perforaciones con chazos. Guardaescobas se observan completos. Punto de desagüe de llenado de la lavadora. Punto eléctrico se observa con su tapa algo amarilla. Las llaves se observan en buen estado. Se observa un muro con múltiples perforaciones. En el enchape también se observan perforaciones. Parte inferior en buen estado. Filos y bordes de muro se observan en buen estado. Ganchos para utensilios de aseo se observa en buen estado. Se observa perforación con un alambre y perforación con tornillo. Observamos una tabla en la parte superior pintada el color del muro. Tenemos la guía de la reja, la cual se observa en buen estado. Tenemos rejilla metálica en el patio en buen estado, correctamente instalada. Detallamos la parte externa de la ventana de la habitación y observamos cubierta, placa pintada de color blanco, muro con textura graniplas de color blanco en buen estado. Se observa una perforación. Observamos también un plafón con bombillo en buen estado. Tenemos una reja para el acceso al área de la cubierta. Reja no me relaciona llaves de los candados. Observamos dos candados sin llave. Observamos muro con textura graniplas en buen estado. Enchape de muro en muy buen estado. Tenemos lavadero y tanque. Parte superior observamos rejillas correctamente instaladas, el tanque con su respectivo tapón, su reja en muy buen estado, llave con una manguera incrustada. Veamos funcionamiento de la llave funcionando de manera correcta, abriendo correctamente y cerrando correctamente, no se observa ningún tipo de goteo desde la llave. Una tapa seca correctamente instalada, un punto eléctrico de seguridad correctamente instalado. Observamos punto de desagüe en buen estado. En la parte inferior, el enchape del lavadero se observa con restos de óxido, filos y bordes en muy buen estado. Enchape en general en muy buen estado. Tenemos una perforación en el muro con ventilación que nos conduce hacia el baño. Puerta de baño metálica, parte superior se observa en buen estado, pintura en muy buen estado, parte inferior se observan detalles de óxido. Observamos un pasador como seguro de la puerta. La puerta se observa que no cierra de manera correcta, está un poco descuadrada y se observan algunas abolladuras. Observamos parte inferior, como mencionaba, con detalles de óxido, se observa detalle corrodido de la puerta, ya pintado. Puerta, repito, pintada con algunos detalles en la lámina. Parte interna de la puerta se puede observar filos y bordes en buen estado. La lámina se observa en buen estado. La parte inferior se observan algunos detalles corroídos. Observamos un goteo. Toca percibir, está en la manguera. La manguera se observa un goteo en esta llave. Observamos parte interna del baño.
Enchape de piso se observa en muy buen estado, enchape de piso completo y en muy buen estado, filos y bordes en buen estado. Observamos y detallamos barra de apoyo con filos y bordes en muy buen estado. El enchape con algunas pequeñas manchas, enchape de la zona húmeda, se observa rejilla de destaco metálica en muy buen estado. Observamos parte interna del enchape en buen estado, observamos y detallamos enchape de muro en buen estado. Parte inferior, observamos y detallamos marco. Se observan algunos detalles ya pintados. Parte superior del muro, filos y bordes en muy buen estado, una perforación. Observamos enchape en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Detallamos el enchape por partes. Parte superior, filos y bordes en muy buen estado, enchape en muy buen estado. Sin ningún tipo de perforaciones, no se encuentra partido, vencido, fisurado. Acá observamos enchape de referencias, llave en buen estado, jabonera se observa en buen estado, ducha sin lluvia. Observamos enchape en buen estado, con algunos stickers o adhesivos. Observamos portapapel con su respectivo tubo y el enchape se observa en buen estado. Acá se observa el enchape con una fisura por demás en buen estado. Observamos sanitario. Sanitario se observa y se detalla en buen estado, lateral se observa en buen estado, parte frontal en buen estado, lateral de sanitario se observa y se detalla en muy buen estado. Asiento sanitario se observa en buen estado. El asiento sanitario se observa en buen estado, sanitario se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos desagüe del sanitario, el sanitario presenta una fuga o filtración. Revisamos parte interna del tanque, se observa una bolsa. En la parte interna se observan detalles de óxido y se observa este sanitario no se agua de manera correcta. Presenta una fuga en el área del desagüe. Parte del respaldo del sanitario se observa enchape en buen estado. Parte inferior del lavamanos se observa funcionando de manera correcta, lavamanos en muy buen estado. La instalación hidráulica del lavamanos se observa y se detalla en muy buen estado. No se observa ningún tipo de goteo en el lavamanos, en la instalación del mismo. Observamos jabonera en buen estado. El espejo se observa con desgaste, por demás se observa en buen estado. Observamos toalleros y observamos punto eléctrico con su tapa algo amarillo. Enchape de piso, como mencionaba, en muy buen estado. Detallamos cubierta, granite flash, cubierta se observa en buen estado. No me relaciona detalles de humedad al momento del video, pero con su respectivo bombillo funcionando de manera correcta. Observamos su respectivo tubo, cortinero. Por demás, damos así por terminado el video y le damos